Bien, ya andando en esto para que no diga que están completamente olvidados y descuidados y que no, esta es una cosa media oscura y que necesitamos muchos conocimientos, pues creo que vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Vamos a hacer el 13-4, porque son lo que les corresponde a su profesor. Ya los más difíciles pues obviamente son para ustedes, para que denoten el desarrollo de su conocimiento, y yo sé que van a ser hasta los más complejos. Bien, y esto porque dice la frase que el alumno supera al maestro, que espero que así sea. Y lo digo de manera muy sincera, y más por salud, para que puedan ustedes aprobar su examen. Bien, dice, una mezcla de gases ideales a 30 grados centígrados y 200 kilopascales se compone de 0.2 kilogramos de CO2, 0.75 kilogramos de N2, 0.05 kilogramos de helio. Dice, obtenga el volumen de la mezcla, que eso sería el inciso más importante. Y entonces, bueno, pues otra vez vamos a ver qué información tenemos. Tenemos que la temperatura de la mezcla son 303 Kelvin ya convertidos. Nos dan la presión de la mezcla, que esto sería igual a 200 kilopascales, ¿sí? Y pues bueno, nos están dando la masa de lo que está contenido en la mezcla. Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Aquí nos están dando la cantidad de materia que hay de cada uno de los componentes, que en este caso sería el dióxido de carbono con 0.2, el nitrógeno diatómico con 0.75 y el helio que nos daría 0.05 para que nos dé 1 kilogramo. En este caso pues no da, o sea, da 1 kilogramo porque así lo planteó el problema, pero no porque tenga que ser. Bien, como ya tenemos esto, pues esta sumatoria nos representa el valor de la masa. Entonces podemos sacar directamente la fracción de masa y dividimos 0.2 entre 1, 0.75 entre 1 y 0.05 entre 1. Y listo. Esto también obviamente nos tiene que dar la unidad. Bien, necesitamos caminar para poder determinar el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla. Y si recuerdan, el volumen de la mezcla debería de ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por el volumen, tenemos que el volumen de cada una que el volumen que ocupa cada uno de los componentes sería la fracción molar por el volumen de la mezcla. ¿Okay? Que ahí está medio difícil, pero podemos tener aquí diferentes, y que esto es lo que les digo, vamos a ver y interpretar qué tenemos de cada uno de los componentes y qué tenemos de la mezcla. Bueno, de la ecuación del gas, así, si yo tuviera la presión parcial del componente, podría obtener, y tengo la masa y tengo la R del componente y tengo la temperatura, puedo obtener el volumen de cada uno de los componentes de manera inicial, o a estas condiciones, mejor dicho, a esas condiciones, ¿sí? Otra manera de poder plantear, pues me están pidiendo el volumen de la mezcla, pues entonces ahora yo planteo que esto, ¿sí? La presión, el volumen, la masa, la R y la T va a ser de la mezcla. Entonces podemos caminar más o menos de manera sencilla en ese sentido,
puesto que tenemos la presión y la temperatura de la mezcla, tenemos la masa de la mezcla, que sería 1 kilogramo, nada más nos faltaría la R de la mezcla. Y entonces podemos trabajar en ese sentido. Entonces, ¿cómo voy a obtener la R de la mezcla? Bueno, pues entonces, para ello necesito la masa molar de cada uno de los componentes. Y ya quedamos que del dióxido de carbono pues son 12 más 32, que serían 44, del nitrógeno diatómico sería 28 y del helio serían 4. ¿Okay? Y entonces, si recuerdan, pues la R de cada uno de los componentes pues va a ser la constante universal entre la masa molar de cada uno de los componentes. Entonces de aquí puedo sacar la R de cada uno de los componentes. Y la R de cada uno de los componentes sería dividir 8.3144 entre 44, entre 28 y entre 4 para que nos dé 0.1889, 0.2968 y 2.077. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ya tengo la R de cada uno de los componentes y esta está por unidad de masa, entonces lo voy a multiplicar por su fracción de masa. La fracción de masa por la constante, y eso nos va a dar 0.0378, 0.2226 y 0.1039, y esto nos va a dar, la sumatoria nos daría 0.3643. Este sería la constante de la mezcla, que estaría en kilojoules por kilogramo Kelvin. Kilogramo, por eso estoy multiplicando por la fracción de masa. Entonces pues ya simplemente digo que el volumen de la mezcla pues va a ser igual a la de aquí, despejando la masa de la mezcla, la R de la mezcla, ¿sí? Este sería de la mezcla, la temperatura de la mezcla y la presión de la mezcla. Entonces sería 1 kilogramo por 0.3643, que sería la R de la mezcla, por 303 Kelvin entre 200 kilopascales. ¿Sí? De tal manera que nos va a dar un volumen de 0.552 metros cúbicos. Y así estaríamos resolviendo. Lo podemos hacer de la otra manera, o se puede hacer de la otra manera. ¿Qué necesito para tener el volumen de cada uno de los componentes? O sea, necesito, para despejar necesito la masa de cada uno de los componentes, la R de cada uno de los componentes y la temperatura de cada uno de los componentes entre la presión de cada uno de los componentes. ¿Sí? Tengo la masa, tengo la R, tengo la temperatura, porque se supone que es una mezcla, está en equilibrio, entonces a todos los componentes está a esta temperatura. Me faltaría determinar la presión parcial. Y entonces, bueno, pues ya de aquí de la presión parcial, para determinar la presión parcial que necesito, para determinar la presión parcial necesito la fracción molar, multiplicarla por la presión de la mezcla. Bueno, pues entonces pues tengo que sacar el cociente de MFI entre M y, tendría que poner aquí una columna de MFI entre MI, sacar cada uno de los componentes, sacar la sumatoria y entonces sacarle el inverso, ¿no? Porque si recuerdan que M va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de MFI entre MI. Entonces,
saco el cociente, hago la sumatoria, le saco el inverso y saco la masa molar de la mezcla. ¿Sí? ¿Y para qué quiero la masa molar de la mezcla? Bueno, pues porque sé que YFI va a ser igual a MFI por M entre MI. Entonces ya tengo el cociente, simplemente lo voy a multiplicar por este valor y voy a obtener YFI. ¿Y para qué obtengo YFI? Pues para sacar la presión parcial de cada uno de los componentes. Y entonces cuando yo sustituya la masa de cada uno de los componentes, la R, la temperatura y la presión de cada uno de los componentes, voy aquí a sacar voy a ocupar las presiones parciales. Entonces obtengo las presiones parciales y ya puedo calcular el volumen parcial que ocuparía cada uno de estos componentes a esta presión. ¿Sí? Bien, entonces pues, ya tendría esta parte de aquí. Sí, pero aquí nada más habría que aclarar algo. ¿Sí? A ver, del modelo de Dalton, la presión parcial le corresponde a un volumen de la mezcla, y del modelo de Amagat, de lo que estuvimos platicando o de lo que se ha estado platicando, el volumen individual le corresponde a la presión de la mezcla. ¿Sí? De tal manera que si yo tengo MRT y la presión, pues aquí no voy a obtener el volumen individual, sino voy a obtener el volumen de la mezcla, porque sería mi modelo. Bien, espero esto me lo comenten ahí en el video o en el foro, a ver si es cierto. Bueno, pero este es un buen ejercicio para poder visualizar que podemos trabajar a manera global de la mezcla o de manera individual. ¿Sí? Bien, ¿por qué aplica esto? Por la ecuación de estado del gas. De todo esto estamos hablando de la mezcla, ¿no? Y aquí estamos hablando de un modelo. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan y lo discutamos para que a la hora que estén analizando los problemas no tengan digamos mucha confusión en cómo utilizar los datos que les están proporcionando. Sí, creo que esto es un buen ejercicio y sería un buen ejemplo para empezar a diferenciar qué es lo que estamos haciendo, con qué modelo estamos trabajando. Bien, espero sus comentarios.